Francis Beckwith renunció esta semana a su cargo de presidente de la Sociedad Teológica Evangélica. El motivo: regresó a la Iglesia Católica en la que creció y que abandonó para abrazar el protestantismo. Según sostiene en un blog, no creo que sea posible que la Sociedad Teológica Evangélica conduzca su negocio y sus asuntos de forma que impulse el Evangelio de Cristo, mientras yo sea su presidente. Por ello, desde el 5 de mayo renuncio al cargo de presidente de la Sociedad Teológica Evangélica y miembro de su comité ejecutivo. Beckwith relata que comenzó su regreso a la fe en la que creció, cuando decidió leer a algunos obispos y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia. En enero, por sugerencia de un amigo querido, comencé a leer a los padres de la Iglesia así como algunos trabajos más sofisticados sobre la justificación en autores católicos. Me empecé a convencer que la Iglesia primitiva es más católica que protestante y que la visión católica de la justificación, correctamente comprendida, es bíblica e históricamente defendible. El experto estaba dispuesto a regresar a la Iglesia Católica cuando terminara su servicio como presidente en noviembre del próximo año. Sin embargo, su sobrino de 16 años le pidió ser su padrino de confirmación el próximo 13 de mayo y por eso reconsideró su decisión. Según Beckwith, no podía decir no a mi sobrino querido, que acredita la renovación de su fe en Cristo a nuestras conversaciones y correspondencia. Pero para hacerlo, debo estar en total comunión con la Iglesia. Por eso, el 28 de abril pasado he recibido el sacramento de la confesión. Beckwith espera que su partida permita a la Sociedad Teológica Evangélica estudiar la tradición de la Iglesia en una forma que no sería posible con él de presidente. Hay una conversación que debe realizarse en la Sociedad Teológica Evangélica, una conversación sobre la relación entre evangelismo y lo que se llama gran tradición, una tradición desde la cual todos los cristianos pueden trazar su paternidad espiritual y eclesiástica. Es una conversación que yo recibo con agrado, y en la que espero ser participante. Pero mi presencia en la Sociedad Teológica Evangélica como presidente, he concluido, disminuye las posibilidades de que ocurra esta conversación. Solo exacerbaría la desunión entre cristianos que necesita ser remediada. El expresidente también enfatizó su agradecimiento a la Sociedad Teológica Evangélica. Su tenaz defensa y práctica de la ortodoxia cristiana es que ha sostenido y nutrido a quienes hemos encontrado nuestro camino de regreso a la Iglesia de nuestra juventud. Francis Beckwith. Sucesión apostólica. En 2007, cuando pensaba de manera orante sobre retornar a la Iglesia Católica, habían 4 asuntos teológicos que no me terminaban de convencer: la justificación, la transubstanciación, la penitencia y la sucesión apostólica. Ya he tratado la penitencia, la transubstanciación y la justificación. Aquí ofrezco un breve recuento de cómo me convencí de que la Iglesia Católica también tiene razón sobre la sucesión apostólica. El catolicismo sostiene que si una iglesia dice ser cristiana debe ser capaz de mostrar que sus líderes, sus obispos y presbíteros, o sacerdotes, son sucesores de los apóstoles. Esta es la razón por la que la Iglesia Católica acepta los sacramentos de los ortodoxos orientales como legítimos incluso cuando los ortodoxos no están en plena comunión con Roma. Lo que me sorprendió fue lo controversial que la sucesión apostólica era en la Iglesia primitiva, como señala el historiador protestante John Norman Davidson Key en su libro, Doctrinas Cristianas Primitivas. Esperaba encontrarme con facciones de cristianos, incluyendo varios respetables padres de la Iglesia, que se resistían a la eclesiología episcopal. No hay. De hecho, un argumento clave de la Iglesia primitiva contra los herejes era su falta de linaje y continuidad episcopal y por ende su ausencia de comunión con la Iglesia universal y visible. En su famoso Tratado de Apologética, contra las herejías, 182, 188, San Ireneo, 140, 202, señala ese punto en varios pasajes. Tertuliano, 160, 220, ofrece el mismo tipo de apologética también. Por supuesto, los primerísimos cristianos no tenían una jerarquía elaborada ni el derecho canónico de la Iglesia Católica actual. También les faltaba un canon seguro y oficialmente cerrado del Nuevo Testamento, credos aprobados por concilios, una iglesia global con alcance global, y articulaciones detalladas y sofisticadas de la Trinidad, la encarnación y la justificación. Una iglesia infante es como un ser humano infante.
En sus primeras etapas posee en su esencia propiedades que cuando están plenamente maduras se ven diferente pero que sin embargo están en la naturaleza del mismo ser humano. Entonces, el mismo ser humano que dice, mamá pupú puede algún día practicar médica interna. Entonces, como la iglesia crece y se desarrolla, sus propiedades intrínsecas maduran para acomodar a sus crecientes miembros y hacerle frente a nuevos desafíos teológicos, políticos, geográficos y pastorales no anticipados por su joven encarnación. Por ejemplo, debido al desafío del arrianismo, el primer concilio de Nicea, año 325, produjo y aprobó un credo que todos los miembros de la iglesia tuvieron que aceptar. Esa resolución conciliar solo tiene sentido si tales cuerpos tienen autoridad real. Y, como aprendí luego, la única autoridad reconocida en la iglesia primitiva para superar disputas doctrinales era la apostólica, ya fuese original o recibida. En el tiempo en que los primeros padres de la iglesia escriben sus epístolas, una infraestructura eclesial ya está asentada de manera indiscutible, aunque todavía primitiva. Aunque podemos ver las primeras pistas de este desarrollo en el Nuevo Testamento, sugiriendo un patrón particular de liderazgo y autoridad, siguen siendo solo pistas cuando están aisladas respecto a cómo los primeros lectores de la Escritura, incluyendo los discípulos de los apóstoles y sus sucesores, la entendían. Primero, es claro que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia apostólica. Su liderazgo se basaba en los apóstoles, a quienes nuestro Señor les dio plena autoridad que incluía los poderes de atar y desatar, Mateo 16, 9 y Mateo 18, 8, perdonar los pecados, Juan 20, 21, 23, bautizar, Mateo 28, 18, 20, y hacer discípulos, Mateo 28, 18, 20. Lo vemos exhibido en distintas formas a lo largo del Nuevo Testamento, incluyendo la enseñanza de que la iglesia está construida en Cristo y sus apóstoles, Efesios 2, 19, 22, deliberando y pronunciándose en una estructura episcopal sobre una controversia teológica, Hechos 15, 1, 30, proclamando lo que constituye una apropiada recepción de la verdadera doctrina, Primera de Corintios 15, 3, 11, reprendiendo y excomulgando, Hechos 5, 1, 11, Hechos 8, 14, 24, Primera de Corintios 5, Primera de Timoteo 5, 20. Segunda de Timoteo 4, 2 y Tito 1, 10, 11, juzgando lo adecuado para la penitencia de un creyente o el estado del penitente, Segunda de Corintios 2, 5, 11 y Primera de Corintios 11, 27, la ordenación y designación de ministros, Hechos 14, 23 y Primera de Timoteo 4, 14, eligiendo sucesores, Hechos 1, 20, 26, y confiando la tradición apostólica a la siguiente generación, 2 Tesalonicenses 2, 15 y Primera de Timoteo 2, 2. Las propiedades católicas ya estaban en su lugar, pero aún de manera embrionaria. En segundo lugar, el total significado de estas pistas encontró en las prácticas de la naciente iglesia una respuesta nada ambigua por la segunda generación de cristianos y sus sucesores. Además de los testimonios de San Ireneo y Tertuliano, como dije arriba, hay otros, incluyendo San Clemente de Roma, San Cipriano de Cartago y San Agustín de Hipona. La Iglesia Católica también sostiene la primacía del obispo de Roma y la doctrina de la infalibilidad papal. No tengo espacio para hablar sobre ese aspecto de la sucesión apostólica, pero basta con decir que una vez que entendí que la sucesión apostólica era parte legítima, histórica y bíblicamente, de la doctrina cristiana, entonces comprendí que la primacía petrina era algo lógico. Descubrí que el caso de la primacía petrina era muy fuerte, como Adrián Fortescue argumenta persuasivamente, tanto así que incluso los ortodoxos que rechazan el papado moderno señalan que Roma tiene cierta clase de primacía eclesial, como Olivier Clement documenta. Algunos dirán más discretamente una primacía de honor, y porque como ex católico estaba en cisma con Roma y no Constantinopla, la visión de los ortodoxos no era una opción real para mí. Me quedó claro que la sucesión apostólica fue por toda la historia cristiana abrazada sin controversias por las iglesias de Oriente y Occidente hasta la Reforma del siglo XVI.
Por ello, concluí que era al menos una posición legítima dentro de los confines de la creencia cristiana aceptable. En este caso no podía seguir legítimamente en cisma contra la iglesia de mi bautismo a menos que tuviera una buena razón para hacerlo. Y no tenía una buena razón. La iglesia primitiva es más católica que protestante y que la visión católica de la justificación, correctamente comprendida, es bíblica e históricamente defendible. El experto estaba dispuesto a regresar a la Iglesia Católica cuando terminara su servicio como presidente en noviembre del próximo año, cuando decidió leer a algunos obispos y teólogos de los primeros siglos de la Iglesia. En enero, por sugerencia de un amigo querido, comencé a leer a los padres de la Iglesia así como algunos trabajos más sofisticados sobre la justificación en autores católicos. Me empecé a convencer que Francis Beckwith renunció esta semana a su cargo de presidente de la Sociedad Teológica Evangélica. El motivo: regresó a la Iglesia Católica en la que creció y que abandonó para abrazar el protestantismo. Según sostiene en un blog, no creo que sea posible que la Sociedad Teológica Evangélica conduzca su negocio y sus asuntos de forma que impulse el Evangelio de Cristo, mientras yo sea su presidente. Por ello, desde el 5 de mayo renuncio al cargo de presidente de la Sociedad Teológica Evangélica y miembro de su comité ejecutivo. Beckwith relata que comenzó su regreso a la fe en la que creció. Sin embargo, su sobrino de 16 años le pidió ser su padrino de confirmación el próximo 13 de mayo y por eso reconsideró su decisión. Según Beckwith, no podía decir no a mi sobrino querido, que acredita la renovación de su fe en Cristo a nuestras conversaciones y correspondencia.